Bueno, buenas noches una vez más, de parte de mi esposa, mis hijos. Queremos mandarle un abrazo fuerte, un saludo aquí desde nuestra sala de nuestra casa. Y hoy vamos a seguir con el estudio de la carta a los Colosenses. Como usted se ha podido dar cuenta, llevamos unos videos anteriores, si usted los ha visto, llevamos una secuencia. Y hoy estoy contento, bueno, tengo sentimientos encontrados, pero estoy feliz porque hoy es la culminación de este estudio. Y algo que debemos de nosotros tener muy claro en nuestras vidas es que lo que empezamos debemos de terminarlo. No ha sido fácil, como lo hemos estudiado en videos anteriores, debemos de tener un sacrificio o una disciplina para hacerlo. Y el Señor ha permitido que hoy culminemos, y hoy es la sexta parte o el sexto video de la carta, del estudio a la carta a los Colosenses. Y vamos a estudiar hoy desde el capítulo 3, quedamos en el video pasado, vimos hasta el versículo 17. Y hoy vamos a ver del versículo 18 hasta el versículo 25 y vamos a estudiar del capítulo 4, del versículo 1 al versículo 5. Y al final vamos a ver la despedida de Pablo o los saludos que da Pablo. Entonces, miremos, hagamos un pequeño repaso de lo que vimos hace 8 días, el domingo pasado. Hoy estamos a 9 de junio del año 2024. Entonces el domingo pasado, que nos acompañaban aquí nuestros amados pastores, el pastor Juan Carlos, su esposa Licea y sus hijas, estuvimos viendo la quinta parte de este video, y en esta quinta parte de este estudio vimos, entre muchas otras cosas, vimos es lo siguiente. Pablo le hacía una pregunta a la iglesia, que si ellos ya habían conocido a Cristo, que si ellos ya habían nacido de nuevo, que si ellos ya se les había dado la enseñanza del Señor Jesucristo, ¿por qué estaban viviendo todavía como si fueran de este mundo? Pablo les preguntaba a la iglesia y les daba una serie de cosas de las cuales estaban haciendo que correspondían a como si la gente nueva estuviera en el mundo nuevamente. Aunque estamos en el mundo, dice la palabra, pero no somos de este mundo. Pablo también anima a la iglesia a buscar y a pensar en las cosas de arriba. ¿En qué? En lo celestial, en las cosas de arriba. Eso lo podemos ver ahí en Colosenses capítulo 3, el versículo 1. El versículo 1 y el versículo 2. Lo vimos en la clase pasada. Pablo también le da a la iglesia una serie de instrucciones, las cuales había que dejar de hacer. ¿Recuerda que vimos una serie de instrucciones? Entonces le invito para que vea el video pasado. Ahí están especificadas, están explicadas. Ahora también Pablo da 5 características que debe haber en los creyentes, en cada uno de los creyentes. Entonces hoy vamos a empezar desde el versículo 18 y vamos a leerlo. Voy a invitar a mi esposita que por favor me ayude leyendo capítulo 3, versículo 18 hasta el versículo 25, y mi hijo nos va a ayudar leyendo desde el capítulo 4, versículo 1 hasta el versículo 5. Entonces, tome usted su Biblia, recuerde esto, consejo que desde el primer video y hasta el último video vamos a seguirlos dando, y siempre que el Señor nos permita dar una enseñanza, le invito, le animo a que siempre tenga la palabra de Dios. En la iglesia, cuando usted vea un video como lo va a ver por YouTube o por las redes sociales, cuando usted esté con su familia, siempre tenga la palabra de Dios. ¿Para qué? La Biblia sea la que hable y no seamos nosotros los que hablemos, sino que sea la Biblia. Entonces, por favor, amor, capítulo 3, versículo 18 hasta el 25. Amén. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís.
Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Ahora, hijo, capítulo 4, versículo 1 al 5. ¿Qué dice? Claro, por favor. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Versículo 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Amén. Entonces, empecemos. Dice Pablo en el versículo 1, dice del versículo 18, del capítulo 3, en adelante, en esta ocasión Pablo se centra en dar unas instrucciones. ¿Unas qué? Unas instrucciones, pero a un grupo específico, en este caso hacia las familias y hacia la sociedad. ¿Una familia cómo está compuesta? Papá, mamá, hijos, abuelos, sí, hay una familia, pero el núcleo como en la familia como tal, papá, mamá, hijos, ¿cierto? Y mire lo que Pablo aquí, entonces Pablo empieza a hablarle a un grupo de personas que están dentro de la familia y en la sociedad. Y primero se dirige de una manera particular a cada individuo. Entonces, ¿a quién se dirigió primero? Según la escritura. ¿Qué dice el versículo 18? Casadas. Casadas. Se está dirigiendo a las esposas. A usted, mujer, que es casada, a usted que es esposa, que es madre, se está dirigiendo. Y Pablo le dice, ¿qué le dice a las casadas? Estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Pero mire esto hay que tomarlo con pinzas, cuidado. Porque hay mucha gente que se aprovecha de esto. Hombres que me están escuchando, que van a escuchar, maridos que me escuchan. Debemos de ser muy prudentes y saber lo que se refiere a esta palabra sujetas. Porque muchas personas aprovechan esta palabra de que las mujeres, las casadas, se sujeten a sus maridos para abusar de eso. Y no es así. Pablo no está diciendo que debemos usar esta palabra para abusar. Entonces debemos de mirar qué es lo que pasa, qué es lo que significa esto. Sujetarse. La palabra sujetarse significa también, o significa someterse. Y esta palabra viene de una palabra griega que se lee de la siguiente manera, hupotazo. ¿Cómo se lee? Hupotazo. Son dos palabras que unidas leen hupotazo. La palabra hupo significa debajo y la palabra tazo significa ordenar. Entonces, como tal, esta palabra hupotazo quiere decir ordenar abajo, estar bajo una orden. Ahí viene la palabra sujetarse. Ahora, esta palabra viene como un término original, como un término militar. ¿Qué quiere decir un término militar? Como una orden. Ahí esta palabra que está usando Pablo aquí, que es la palabra hupotazo, se usa como un término militar. Y yo creo que por favor me ayuden para aclarar esto. Romanos 8:20, perdón. Amor, Romanos 8:20. Y Jesús David o María Fernanda, 1 Corintios 15:27, María Fernanda. Ya te la voy a buscar. 1 Corintios 15:27. 15 y 27. Entonces, amor, ¿qué dice Romanos 8:20? Romanos 8:20. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Ahí esta misma palabra que está usando Pablo allí en Romanos, hablando sobre la creación, es la misma palabra que se usa allí en Colosenses. Fue sujetada, tuvo una orden, entonces está sometida la creación. ¿Vale? Ese es el término militar. ¿Y qué dice 1 Corintios 15:27, hija? Por todas las cosas la sujeto debajo de La sujetó porque tiene la la sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa a aquel sujetó a él todas las cosas. Aquí también está hablando y dice que todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, hablando del Señor. Todo está sujeto bajo los pies del Señor, o sea, están bajo un poder, bajo una orden. Eso es como el primer término
de la palabra jupetazo. Pero en esta ocasión, Pablo no está diciendo, y si lo ponemos en esos términos, y si nos quedamos hasta ahí, vamos a decir, casadas están bajo las órdenes de su marido. Y tienen que hacer absolutamente todo lo que ellos digan, así sea bueno o sea malo, porque están sujetadas. Pero no, cuidado. Escudriñando más la escritura, metiéndonos más profundamente a este tema, esta voz que usa Pablo acá, mire lo que investigando lo que encontré, dice, esto es una voz pasiva, de someterse uno, de obedecer. No es una voz como término militar, sino es una voz suave, de que se someta, una voz suave, pasiva, de obedecer. De obedecer por amor a otra persona. De sujetarse, como dice la palabra, de someterse, de obedecer por amor, no por obligación. Cuando hablamos en el término militar, es una orden. Y muchas veces a los militares, hablando de los militares, no les gustan las órdenes que se les da. Sus superiores, por ejemplo, les dan una orden y no les gustan las órdenes que le dan. Pero tiene que cumplirla porque está bajo un mando. Pero aquí en este caso Pablo está hablando con una voz suave y una voz pasiva de someterse uno por amor. Y quiero que miremos este ejemplo y miremos bíblicamente lo que les dije al principio, donde la Biblia habla, nosotros debemos de hablar, y donde la Biblia calla, nosotros debemos de callar. Ahora, por favor, ayúdame, amor. San Lucas 2:51. ¿Y yo? Ya. 2:51 dice. Está hablando del Señor Jesús. Y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Recuerdan esta historia? El Señor Jesús habla de lo poco que se habla del Señor Jesús en su juventud o en su adolescencia. Resulta que sus padres, José y María, fueron con el Señor Jesús, con el niño, el muchacho, el adolescente, fueron a celebrar la fiesta de la Pascua y duraban allá 7 días, varios días allá. Y se devolvieron todos, se acabó la fiesta, iban todos para su casa, nuevamente a su casa, a su pueblo, bueno, donde estaban. Resulta que cuando llegaron se dieron cuenta que el muchacho, el niño, no estaba. Y la Biblia habla sobre el niño, es el que estaba todavía pequeño. Y ellos empezaron a preguntarse unos a otros, ¿vieron al niño? ¿Vieron al niño? No, él no estaba. Y preocupados se devolvieron. Y mire, quiero que entremos en contexto. Mire lo que pasó. Iban, y voy a leerles esto. Iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, hablando del Señor Jesús, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiese José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: «Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia». Entonces él les dijo: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar?». Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y dice el versículo 51, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto. Sujeto a ellos. Se sometió a ellos. Pero él podía decir no. Él podía decir que no. Déjenme acá, estoy haciendo los negocios de mi padre, estaba haciendo la obra de Dios. Mas sin embargo él se sometió por amor a sus padres y por amor a Dios. Se sometió, dice, estaba sujeto a ellos. ¿A quiénes? A sus padres. Y esa es la misma palabra que se usa allí en Colosenses. Y miren, vamos a leer otro versículo de la Biblia para sustentar esto. Primera carta a los Corintios, búsquelo allá por favor en su Biblia. Pero la voy a leer yo, hija, espérame. 16. Pablo le dice aquí, despidiéndose de los Corintios, le dice: velad, en el versículo 13, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, todas vuestras cosas sean hechas con amor. El versículo 15 dice: hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Ahora, dice, os ruego. ¿Aquí está dando una orden? No.
Está hablando con amor, está pidiendo un ruego. Y Pablo ruega muchas veces a las personas, a las iglesias. Dice, os ruego que, ¿qué? Os sujetéis. Os sujetéis Ape- a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. No le está diciendo tienen que sujetarse, sino por amor sométanse a ellos. Lo mismo pasa con Colosenses capítulo 4. Entonces dice, esposas casadas, sujétense, ¿qué dice ahí? Volvamos al 4:18. Casadas, estad 3:18. sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Amada hermana que me escucha, mujer que me escucha, usted debe sujetarse a su esposo según la Escritura, pero por amor, primeramente a Dios y a su esposo. Ojo, no es que su marido o su esposo, si le pide hacer algo en contra del Señor o algo que no está bien delante de los ojos del Señor, usted no tiene ninguna obligación de obedecer eso. Se lo digo con autoridad. No tiene ninguna obligación. Pero usted tiene por amor a Cristo, por amor a su familia, por amor a su esposo, someterse. Pero de una manera voluntaria, no obligada. Porque vamos a ver más adelante que todo lo debemos de hacer por amor. ¿Vale? Entonces, Pablo, espero esto pues haya quedado un poco claro, no, tal vez no es la mejor, la más profunda explicación teológica, pero Dios me guió y el Señor me guió a poner este tema, a tomarlo con pinzas, a hacerlo muy delicado y tratar de hacerlo lo más claro posible. Ahora, Pablo también le habla a quién. Versículo 19, ¿qué dice? Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Uy, ahora se me tocó el tema de los maridos, ¿sí? Esposos, maridos, ¿qué les pide? Amar a vuestras esposas. Hermano, usted no puede, varón que me escucha, usted no puede exigir amor cuando usted no lo da. Si usted no ama a su esposa, si usted no valora a su esposa, si usted no respeta a su esposa, si usted no cuida a su esposa, usted no puede pretender, primero, que se cumpla el versículo 18 en ella. Usted debe de amar, y esa palabra amar es muy grande en todos los aspectos. Maridos, amar a vuestras mujeres. Y da una recomendación aquí y dice, no seáis ¿qué? Ásperos con ellas. ¿Sabe qué significa esa palabra áspero? Mire, la averigüé. Viene del griego pikraino, que significa amargo. No sea amargo, no sea amargado, no sea grosero, no sea como altanero, como más se le podría decir, qué adjetivo, qué calificativo más se le puede dar a esa palabra. Usted me ayudará y usted me corregirá. No sea amargo, no sea despreciable con su esposa, no vaya a ser amargar, no haga que su esposa se amargue por su actitud, no sea áspero con ella. Y la Biblia, quiero que leamos la Biblia que nos sustenta esto. Efesios capítulo 5, versículo 25, María Fernanda. Amor, ayúdame con primera carta de Pedro 3:7. Ahí atrásito, hija, atrásito de Colosenses, la siguiente carta. Mira. La anterior. Efesios capítulo 5. Primera de Pedro. Primera de Pedro 3:7 y Efesios capítulo 5:25, hija. 25, ¿no? Sí, señora. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Miren, el Señor Jesucristo, a través de la pluma de Pablo, el Señor nos pone una meta muy alta. A usted y a mí, que somos esposos, que tenemos un hogar. ¿Cómo debo de amar yo a mi esposa? Como Cristo amó a la iglesia. Tal vez usted dice, no, yo amo a mi esposa, mejor dicho, porque yo soy un buen marido y lo felicito, es un buen esposo, y amo a mi esposa, mejor dicho, nadie puede amar como yo. Pero la Biblia es un espejo, y usted tiene que mirar la Biblia, y la Biblia es la vara de medir. Maridos, esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué dice más? Que se entregó a sí mismo por ella. El amor que usted debe tener hacia su esposa es como el de Cristo hacia la iglesia, que se entregó por ella y dio hasta su última gota de la sangre y estuvo dispuesto a morir por la iglesia, por usted y por mí.
Usted tiene que amar a su esposa, varón que me escucha, hermano que me escucha, pastor que me escucha, creyente. Amar a su esposa. Jóvenes que se van a casar un día, aquí yo tengo un hijo adolescente que un día va a ser esposo de una mujer. Debe de amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y mire lo que dice el versículo 28, se lo voy a leer del mismo capítulo 5 de Efesios. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. ¿Cómo debo amar yo a mi esposa, a mi mujer? Como a mi mismo cuerpo. Entonces, le hago una pregunta. ¿Usted se haría daño? ¿Usted tomaría, usted mismo se cogería y se golpearía y se haría salir sangre? ¿Usted mismo se heriría su corazón, sus sentimientos? ¿Cierto que no? Entonces usted tampoco debe hacerlo con su esposa. Ame a su esposa como a su mismo cuerpo. Respétela. Como usted respeta a su propio cuerpo, así debe respetar a su esposa. Sigamos, mire el mismo capítulo 5, dice el versículo 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido. Primera de Pedro, amor, ¿qué dice? Capítulo 3, versículo 7. Dice, vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Mire, aquí la Biblia nos está enseñando algo. Primera de Pedro, búsquelo por favor, téngalo ahí. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Y al final de este versículo dice lo siguiente: para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si usted marido, si usted esposo, varón que me está escuchando, que me va a escuchar, tal vez usted dice, ay, yo oro a Dios, pero tal vez Dios no me escucha, yo siento que Dios no me oye, siento que no sé qué, que una cosa, que la otra. Examínese, examine su hogar, examine su relación con su esposa. Y si tal vez no es lo mejor, ahí está la respuesta. Dice, maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que sus oraciones y las mías no tengan estorbo. ¿Ok? Que no haya estorbo en sus oraciones. Depende de la forma como usted trata, como da honra a su esposa, a su mujer, a la que Dios le ha dado, a la madre de sus hijos. Sigamos. Ahora, Jesús David, léeme el versículo que sigue de Colosenses, capítulo 3, versículo 20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Hijos, Obedeced a vuestros padres. obedeced a vuestros padres, pero solamente cuando me gusta lo que mi papá me dice, ¿cierto? No. Así dice la Biblia, ¿no? ¿Cierto que no? ¿Qué dice la Biblia? Obedecer A vuestros padres en en todo, porque eso agrada al Señor. porque esto agrada al Señor. Porque esto agrada al Señor. Hijos, obedeced a vuestros padres. Jesús David, María Fernanda, obedezcan a vuestros padres porque esto agrada al Señor. Pero no lo obedezcan por laticos, no lo obedezcan porque a mí me parece que mi papá está diciendo bien, porque no, o en todo. Dios ha puesto a Dios, exactamente, les guste o no. Nosotros como hijos de Dios, estamos para obedecer a Dios, nos guste o no. Nos guste o no. Y es en todo. Ahora, María Fernanda, búscate ahí atrás en Efesios, Sí, ya. capítulo 6, versículo 1. Y míralo. Seis. 6, capítulo 1. ¿Lo leo? Sí, léelo, hija. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Exacto. Está ahí. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Quieres ser justo delante de Dios? Obedezca. Hijos, obedeced a Dios. Pero qué difícil. Mire, yo tengo 2 hijos. Uno de 15 años, una niña de 9, el varón de 15, la niña de 9. Pero no es fácil que ellos obedezcan. Y yo no sé si usted es padre, también me va a entender.
Usted muchas veces dice algo, le pide el favor a algo, manda a hacer algo, y es difícil. Hoy en día, los hijos, la sociedad, el mundo en que vivimos, está llevando a que nuestros hijos sean desobedientes. Porque está escrito, hermano, la maldad irá en aumento. ¿Vale? Sigamos entonces, vamos en capítulo 3, versículo 20. Dice el versículo 21, padres, ojo con esto, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Miren lo que padres, no exasperéis. Esa palabra exasperéis quiere decir no provoquen a sus hijos. No los hagan enojar, dice una versión, la versión de Dios habla hoy. No los hagan enojar para que no se desanimen. Debemos de ser sabios. Mire, yo le confieso, yo no sé si usted piense lo mismo que yo, pero qué difícil es ser padre en estos días. Muy difícil. Yo me acuerdo en mis tiempos, y creo que en los tiempos de mis padres, la obediencia era total. Yo me acuerdo que, pues en mi caso tal vez no fue así, pero he escuchado testimonios de que en ese tiempo los padres con una mirada sabían lo que el hijo le tocaba hacer. Estábamos, digamos, en esta mesa, estoy reunido con mis hijos, y mis hijos empezaron a hacer algo que no es debido, y yo como padre solamente los volteaba a mirar y ellos ya sabían, entendían. Cuando iban a una casa, a una reunión, y le decía al papá al hijo, cuidadito, usted me hace quedar mal allá, donde sus tíos, donde sus abuelitos, cuidado, porque arreglamos en la casa. Y eso se cumplía. Y los castigos no eran como el de hoy, porque hoy, valga decir, hoy es un delito. Le pegamos al niño y, mejor dicho, lo vamos a traumatizar. Pero usted y yo sabemos, usted me entenderá, papá y mamá que me está escuchando, que anteriormente, gracias a esos regaños, a esos, ¿cómo se llama? A esos castigos, estamos donde estamos. Pero mire esto, ahora sigámonos. Efesios 6:4, Jesús David, por favor. Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, no provoquéis a ira. No exasperéis a vuestros hijos para que no se desanimen. No los provoquen a ira. Claro, tenemos que reprenderlos. Claro, tenemos que corregirlos. Claro, tenemos que educarlos. Sí, es su obligación como padre. Pero cuidado, no es que lo esté buscando toda. Mire, yo con mis hijos, a veces la educación no es fácil. Y yo le digo, Señor, ayúdame porque no quiero tal vez exasperar, no quiero desanimar a mis hijos. Y pido sabiduría. Y eso es lo que usted y yo debemos de tener. Papá, mamá que me está escuchando, pidámosle sabiduría a Dios para poder educar a nuestros hijos. ¿Vale? Sigamos. Versículo 21, María Fernanda. 22, perdón. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Entonces, habló primero a las casadas, a las esposas, después a los esposos, a los maridos, después a los hijos y ahora a los padres. Ahora está hablando algo que es en la sociedad. Siervos. Sí. Hoy en día no hay siervos. Empleados. Hoy en día usted ya no es siervo porque la esclavitud se volvió hace muchos años. Pero mire, esa palabra siervos viene del griego doulos. ¿Qué significa esclavo? Y Pablo está escribiendo en un contexto donde todavía en el tiempo donde se le estaba escribiendo esta carta a la iglesia de Colosas, estaban los esclavos. Entonces, hoy en día lo vamos a traer a nuestro contexto de la época y es empleados. ¿Cómo más se le llamaría? Sí, empleados. Los que... Subordinados. Bueno, empleados es la palabra más común. ¿Sí? Obedezcan en todo, dice la escritura. Obedeced en todo, nuevamente, pero qué difícil. A vuestros amos terrenales, a vuestros jefes. ¿Por qué? Porque no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. O sea, cuando usted hace algo en su trabajo, cuando usted obedece lo que su jefe le envió, sea bueno o sea malo, no sé, pero es el jefe, el que Dios puso como autoridad,
o la autoridad, no sé qué tenemos acá, la policía, el vigilante, lo que tenemos acá, si usted lo obedece, está agradándole a Dios, porque no lo está haciendo para los hombres, sino dice la Escritura que hágalo, dice, con un corazón sincero temiendo a Dios, no como los que quieren agradar a los hombres. Usted no quiere agradar a su jefe, usted no busque agradar a su jefe, porque simplemente se va a desilusionar. Usted busque agradar a Dios, obedeciendo en todo. Y mire, Efesios, amor, capítulo 6, versículos 5 al 8, ¿qué dice? 5 al 8. Sí, señora. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Háganlo de corazón, agradando a Dios, siempre poniendo lo que ponemos en práctica, lo que vimos en el video pasado, poniendo la mirada en las cosas de arriba del cielo. Que el mundo va a pasar. Hermano, estamos en el final de los tiempos. Hoy en día, con esta locura que estamos viendo, no se sabe, en cualquier momento esto estalla y con espichar un botón. Por ahí creo hace poquito había una noticia de que Rusia estaba amenazando. Con espichar el botón. Eso quiere decir una bomba nuclear. Y con una bomba nuclear, mire, según la información que hay en el mundo, hoy en día la humanidad tiene el poder de destruir el mundo 40 veces con la cantidad de bombas nucleares que existen en el mundo. Esto está a punto, esto es un hervidero. Y en cualquier momento esto puede estallar. Hagamos las cosas para Dios. Hagamos las cosas sirviendo a Dios en la iglesia. No mirando qué dice el pastor, si le agrado al pastor o no le agrado al pastor, si le agrado al hermano o no le agrado al hermano. Si usted tiene el privilegio de predicar, predique para el Señor y para que la iglesia crezca. Si usted tiene el privilegio de cantar, cante para el Señor. Si usted tiene el privilegio de servir en el diaconado, sirva para el Señor. Si usted tiene el privilegio de hacer el aseo en la iglesia, hágalo para el Señor.